Continuando con nuestro programa, damos inicio al bloque 9, cuyo título es Perspectiva económica de los sistemas marinos. Nuestro primer expositor es el doctor Braulio Asensio Romero, consultor internacional, docente e investigador, especialista en calidad del agua, medio ambiente, ordenación del territorio y desarrollo. Dentro de su trayectoria académica, posee un máster en Science, en Biología, Ingeniería Agrónoma y Administración de Empresas. Tiene también una maestría en Gestión del Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones Ecológicas, Open International University. Su amplia trayectoria profesional incluye su desempeño como consultor en el Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla y la creación de la empresa Consultores y Servicios SL como consultores en gestión del agua, medio ambiente y tecnología. Como docente universitario, ha sido director y profesor en numerosos cursos y programas de maestría, especialmente en el ámbito de la ordenación del territorio y ambiente. Es profesor asociado desde el 2003 en la Facultad de Ciencias Experimentales, titulación ambiental, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Dentro de sus investigaciones, es imperante mencionar que publicó el tema Control de especies invasoras en el litoral, producción y comercialización de productos forestales de temporada, posibilidades de gestión para el enebro marítimo en el litoral de Huelva y cartografía predictiva de la distribución de aves terrestres. Actualmente es responsable de proyectos y desarrollo de negocios en la compañía Ecointel, compañía de asesoría y orientación al emprendedor. Es docente eventual de Catalac, Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, en Centroamérica, y además es miembro del Observatorio Territorial de Andalucía. El tema que tratará hoy el doctor Asensio es situación de los manglares en Panamá y su valor de conservación. El relator de este bloque será el doctor Arturo Dominici, director de Resiliencia del municipio de Panamá. Por favor, señor. Buenos días. Creo que rompo un poco con el esquema que han seguido hasta ahora en cuanto a los contenidos del Congreso, pero bueno, estoy encantado de estar aquí. No puedo hacer otra cosa que agradecer a la Universidad Marítima de Panamá que me haya invitado a compartir con ustedes, una experiencia que fundamentalmente realizamos conjuntamente con la propia Universidad de Panamá, fruto de un convenio que, hablaba con el rector, tenemos que renovar cuanto antes para que podamos trabajar juntos en el futuro. La Universidad Pablo Olavide es una universidad aún joven, fue creada a principios del siglo XXI y uno de sus objetivos estratégicos es colaborar con el ámbito de América Central Caribe en la creación de programas de investigación y formación conjunta. Dentro de ese proyecto yo formo parte de una figura que se llama Campus de Excelencia Internacional sobre Cambio Climático, Medio Ambiente y Biodiversidad, que le decía al rector que pronto tendrá sede en Panamá porque estamos reconstruyendo un edificio en la Avenida B, que es un edificio de la República, propiedad del INAC, que se reconstruye con fondos españoles y que va a albergar no solo a nuestra universidad, sino también a la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Barcelona, que tienen un programa cada uno en su ámbito, Salamanca en materia de nutrición y la Universidad de Barcelona en materia biomédica,
para hacer proyectos conjuntos con las universidades de la región y especialmente de Panamá. Bien. Cuando pregunté cuál iba a ser el foro del Congreso, pues no pude evitar tener que empezar un poquito más desde atrás. Aunque forma parte del paisaje, yo ya me considero una séptima parte panameña, llevo ya aquí casi 8 años, pero como forma parte de nuestro paisaje habitual, pero sin embargo es verdad que vivimos de espalda a lo que es el manglar y qué importancia tiene para la economía y para el mantenimiento de la biodiversidad del país. Bueno, ahí os cuento lo que es el mangle, que significa algo torcido, y ese esquema que está sacado de una figura de Smithsonian, lo que trata de representar es el papel que tiene el manglar en cuanto a que es la frontera entre el mar y la tierra en nuestras latitudes, ¿no? Es una zona que se sumerge periódicamente, a veces hay árboles que sufren 2 inmersiones diarias dentro de agua salada, y en ese medio tan complicado como es un agua con alto contenido en sales, estos árboles son capaces de sobrevivir y generar un ecosistema que es muy rico. Ya se lo adelanto, es un ecosistema muy rico. Dentro de ese margen entre los que se sumergen de forma habitual y los que se sumergen menos, hay diferentes especies, hasta un total de 11 que se han encontrado en el país, y que conforman esa franja que, insisto, nos separa la tierra firme del océano. ¿Para qué sirve un manglar? Que es lo que quizá voy a hacer un poco más de hincapié antes de centrarme en aspectos quizá más científicos que del proyecto que hemos llevado a cabo. Bueno, pues un manglar es una barrera protectora, y es lo primero que voy a destacar. Cuando estamos viviendo un momento de incertidumbre, con los océanos subiendo de nivel, a mis alumnos allá en España yo siempre les enseñaba el gráfico general de lo que está pasando en el mundo, pero les enseñaba el gráfico de lo que está pasando a menos de 80 kilómetros de su ciudad, en Cádiz, donde las antiguas ruinas de los castillos de principios del siglo XIX, ahora las entradas se sumergen cada vez que sube la marea. El mar ha subido desde 1950 casi 20 centímetros, y eso, aunque nos parezca poco, significa un cambio muy importante. Bueno, pues los manglares actúan como barrera, restando energía no solo a las olas habituales que conforme suba el nivel del mar pues se internarán más en el territorio, sino además evitando fenómenos más riesgosos, como puede ser pues, la ocurrencia de un tsunami. Cuando ocurre un tsunami, la barrera que conforma esa estructura arbórea resta energía también a las olas y evita que el tsunami sea tan pernicioso como lo sería si no estuviera. Son fuentes de nutrientes y fuentes de recursos. En el manglar se producen una serie de fenómenos incluida la inmersión periódica, que favorece que haya una fuerte disposición de recursos para muchas especies. Eso que dicho así suena abstracto, significa casi un tercio de las pesquerías de Panamá. Se ha calculado que en la bahía de Panamá la pesca del camarón y de otras especies depende de una forma muy importante de la presencia de esta estructura arbórea que entre sus raíces permite la cría de estas especies. Es un filtro natural, limpiando los fondos. No hay más que ver cómo, para desgracia de todos nosotros, está el manglar de Panamá Viejo, que tiene no sé si se han fijado, si ya se han asomado el borde, es abrumador la cantidad de plásticos que se acumulan allí. Eso es consecuencia de que estas estructuras tienden a retener lo que se le encuentran, y si lo que encuentran son, como es el caso, gran cantidad de plásticos, pues terminan acumulados allí de una forma bueno, que es altamente visible. Y por otro lado,
y eso tiene también un valor económico, como hablaremos un poco más adelante, actúan como sumideros de CO2. Como bien saben, ha ido evolucionando el sistema, pero desde hace unos años la capacidad de nuestros bosques de retener CO2 se ha convertido en un elemento estratégico y en muchos casos de valor económico. No hace mucho hablábamos de los MDL, de los mecanismos de desarrollo limpio, que eran estrategias para convertir los esfuerzos que hacían los países por reducir sus emisiones de CO2 en dinero. Eso ha cambiado ligeramente por las últimas COP, por los últimos encuentros en materia de cambio climático, pero aún así sigue siendo estratégico para los países contar no solo con sumideros, sino con sumideros que sean evaluables, es decir, que se puedan medir, que podamos contar qué significa a efectos locales en materia de la cantidad de dióxido de carbono que pueden acaparar en sus estructuras. Bueno, esta es unas reflexiones de un trabajo antiguo que recogía el Catalac no hace mucho tiempo, en el que se hablaba de determinadas zonas, como es el Golfo de San Miguel, la Bahía de Chame, algunos lugares en Panamá que son especialmente sensibles a la desaparición del manglar por cuanto afecta a las pesquerías locales. Como les decía, el proyecto científico que permitió una colaboración que se alargó casi 4 años con la Universidad Marítima de Panamá, pues, permitió la colaboración entre 3 universidades, la Universidad de Sevilla a través de la dirección del profesor Manuel Figueroa Clemente, la Universidad Pablo Olavide, un equipo que lideré yo, y la Universidad Marítima de Panamá con un grupo de alumnos de maestría que coordinó el profesor Humberto Garcés. El proyecto finalizó hace ya 2 años y fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que se encargó no solo de la parte de financiación de la investigación, sino de la financiación del programa formativo asociado en materia de cambio climático, que permitió que casi 100 alumnos tuvieran diferentes experiencias y capacitaciones. Bueno, ahí estamos trabajando en las prácticas con los alumnos en la evaluación, en la valoración de los manglares de la zona allí de Panamá Viejo. Como ven, está el suelo bastante cubierto de plásticos. Y bueno, pues estos son los alumnos que cursaron el curso largo, que fue un curso de posgrado por el que recibieron doble titulación, tanto de la universidad, un diploma de la Universidad de Marítima y un diploma de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. En materia, el trabajo de investigación incluía 2 aspectos. Había un aspecto relacionado con la situación de los manglares en la República de Panamá, que bueno, voy a concentrarme un poco en esa materia, y para eso realizamos con este grupo de alumnos primero una revisión bibliográfica, y luego con parte de los alumnos que recibieron formación en materia de sistemas de información geográfica y algunos expertos de nuestra universidad, pues realizamos una comparación viendo a través de los mapas de coberturas de uso de Panamá cuál había sido la evolución de los manglares desde 1992 hasta el 2008. Actualmente estamos haciendo la actualización del mapa hasta el 2012 y haciendo tomando algunas iniciativas para ver si podemos actualizarlo un poco más. Entonces, ahí, fruto de ese trabajo, pues se encontraron una serie de zonas donde el manglar se está recuperando antes del 2008, ahora hablaremos sobre cuál es la situación actual, donde están haciendo proyectos de regeneración, y luego aparecieron un buen montón de áreas donde el manglar ha desaparecido en superficies mayores de 100 hectáreas en esos años, y ahí tienen unos comentarios sobre cuáles son los motivos de esa desaparición. Hay algunos casos en los que la expansión urbana, muchas veces irregular, por los precaristas, ha significado una ocupación. Toda la zona de David tiene fuertes ocupaciones en el entorno del aeropuerto. El propio aeropuerto ha supuesto una ocupación de más de 100 hectáreas.
la ampliación. Hay tinas de cría de camarón, en muchos casos abandonadas. Como saben, toda la experiencia de acuicultura en Panamá sufrió un revés con la presencia de una enfermedad que obligó a la desaparición, al abandono de buena parte de las tinas de cría de camarón. Y luego la causa fundamental de ese retroceso que se produce hasta el 2008 en los manglares es consecuencia de lo que hemos llamado la extensión de la frontera agraria, la colonización de esos bordes de la costa por parte de usos agrarios y ganaderos. Ese análisis, el análisis mediante sistema de información geográfica nos permite cambiar el zoom y pudimos hacer una aproximación para saber qué había pasado en diferentes áreas de la República, ¿de acuerdo? De tal forma que en este caso, en Chiriquí hay una determinada zonas que han sufrido una transformación fundamentalmente, si se fijan, centrada entre el año 1992 y el 2000, que es cuando se produjo la mayor transformación del manglar en el periodo que hemos podido estudiar, y luego una progresiva retención en esa transformación a lo largo de los últimos años que hemos estudiado. Esa es lo que le ha sucedido a la superficie de manglar en el país. Se ha producido un progresivo retroceso en las superficies del manglar, desde los casi las 180.000 hectáreas que tenía en 1992 a las poco más de 160.000 que hay en el 2008. Como no podía ser menos, tengan en cuenta que les estoy diciendo que es un bosque de transición. Los bosques de transición en las zonas templadas serían marismas, son más amplias en los lugares donde la amplitud de marea es más grande y más estrecha, hay menos superficie sometida a inundación periódica en océanos que tienen una amplitud de marea, o mares que tienen una amplitud de marea menor, ¿no? Ese es el caso del Caribe. Por eso el 95% de los manglares de la República se concentra en las zonas del Pacífico, Y bueno, vemos también que el retroceso del manglar pues se ha producido en ambas costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, aunque lógicamente en el Pacífico ha sido mayor. Ahí tienen el rango de evolución con una reducción superior a 7.500 hectáreas entre el 2000 y el 2008. Y no he podido dejar de meterles en un gráfico del informe, aquí al final, unas tablas, que lo único que pretenden destacar es que hasta el 2008 la práctica totalidad de los manglares de Panamá estaban fuera de las áreas protegidas. Siempre se piensa que los manglares están dentro de los parques nacionales y no es cierto, ¿de acuerdo? Los manglares están fundamentalmente fuera de áreas protegidas, y en el 2008, con la publicación en la Gaceta del famoso decreto de protección de todos los manglares, pues todos pasaron a contar con una protección especial. Esa es la situación de los manglares en el país. Estamos hablando de 180.000 hectáreas, que es una masa boscosa muy importante, y el objeto segundo del proyecto era evaluar cuántas toneladas de CO2 esa masa boscosa retiene por unidad de tiempo, ¿no? Para eso, la metodología que ha desarrollado la Universidad de Sevilla en colaboración con nosotros es una metodología un poco diferente a la que se suele emplear de forma clásica, porque tiene mucho de componente de ecofisiología. No se mide solo la cantidad de árbol que hay, sino se mide cómo funciona ese árbol, cómo funciona esa planta en cuanto a su capacidad de absorber CO2. Todas las plantas son diferentes. Todas, sin excepción. Así que nos encontramos con masas forestales que son muy activas, también en función de su edad, pero bueno, hay masas forestales que son muy activas tomando CO2 y otras masas que son mucho menos activas. Lo que medimos es el intercambio que realiza la planta
de CO2 entre el propio organismo y la atmósfera. Para eso usamos datos climáticos, temperatura, precipitación, irradiación, cantidad de luz que le llega a la planta para hacer CO2 y medimos las especies, estudiamos las especies que hay en el manglar y cuál es su parte fotosintética y no fotosintética. Es decir, de forma básica, qué proporción en ese volumen son hojas que producen fotosíntesis y qué proporción de la planta son troncos no fotónicos. Casi todos los ensayos los hemos hecho con una especie, con Avicennia germinas, con el mangle rojo, y hemos medido cobertura, biomasa total y superficie fotosintética. Se utiliza un fotómetro para medir la cantidad de radiación que llega a la planta a diferentes alturas y a diferentes horas del día. Bueno, hay una foto que mis amigos utilizan mucho cuando se quieren meter conmigo porque estoy subido a una escalera con una vara larga tratando de llegar a la cumbre de la masa forestal allí en Panamá Viejo para tratar de hacer un rango de temperaturas a lo largo de todo el perfil del árbol, ¿no? Bueno, ese es el bosque que utilizamos para hacer los ensayos, que es un bosque de mangle con solo 2 especies y que es de muy reciente creación. Los que sois un poco mayores, yo ya cuando la primera vez que fui a Panamá Viejo ya había mangle, pero todo el mundo me dice que no hace mucho no lo sabía y posiblemente es consecuencia del corredor sur. El corredor sur ha disminuido la energía de las olas y ha favorecido que se produzca depósito de fango delante de la antigua ciudad, ¿no? Se han medido diferentes especies en vivero, se han llevado al laboratorio y se han hecho mediciones en campo. No me voy a parar mucho en cuestiones técnicas. Básicamente hemos hecho lo que les he dicho, hemos medido mediante unas técnicas reconocidas cuál es la biomasa total de árbol que hay en el bosque, cuánto es fotosintético y cuánto no lo es. Hemos medido la cantidad de luz que le llega a cada una de las partes y a partir de ahí, midiendo en cada una de las partes cuánto con esa luz transforman en CO2 que asimila la planta, hemos podido saber cuánto es la cantidad de carbono que asimila. Bueno, esa es la forma en la que le explicábamos a los alumnos cómo se mide. Todo ese trabajo se hizo acá, en biología, en la marítima, para establecer cuánta luz llega a diferentes alturas de la masa forestal. Se utiliza un método que se llama GLA, Gap Light Analyzer, que es un sistema por el que tú haces una fotografía y la transformas en cantidad de luz que llega hasta ese punto. Como ustedes podrán comprender, en la masa forestal no llega la misma luz a diferentes alturas. De hecho, en el bosque tropical, la cantidad de luz que llega al suelo, si el bosque es cerrado, es muy baja, por eso hay muy pocas plantas a los pies de los árboles. Esto es el IRGA, un medidor de infrarrojos que se utiliza para medir cuánto CO2 intercambia la planta. Eso es una cámara que se somete a una cantidad de luz y ahí dentro se ve cuál es la cantidad de CO2 que intercambia la planta con la atmósfera, ¿de acuerdo? Para las mediciones en campo colaboramos también con el INDICASAT, que contribuyó midiendo varias especies también en campo. Bueno, esto es lo que hace la planta con el CO2, que como ustedes saben, a partir de energía, la presencia de CO2 en el aire y agua lo transforma en materia orgánica. Y
Bueno, aquí tienen los rangos de tasa de fotosíntesis que se produce medida en tasa de CO2 absorbida por diferentes partes de la planta, con la compañera Sara midiendo el campo y los ensayos que se hicieron en los viveros de allá de mi universidad. Estas son mediciones en campo con la colaboración ya les decía, del MICASAT, y bueno, cómo se comporta en materia de absorción de CO2 a diferentes niveles de radiación, de luz y de temperatura, cómo se intercambia CO2 con el aire por parte de este mangle. Y espero no haberles aburrido mucho. Nos sale que los datos provisionales no difieren mucho de las toneladas por año que secuestra un bosque de CO2, un bosque tropical clásico, en torno a 5 toneladas año. Ustedes podrán pensar que eso es mucho o poco, pero viene a ser como la cantidad de CO2 que producen 100 carros durante el mismo año. Si tuviéramos suficiente cantidad de hectáreas de árboles, pues secuestraríamos la misma cantidad. Estoy tratando de buscar solo un ejemplo sencillo, pero ayuda a comprender que el papel del bosque, que además favorece la presencia de agua y otro tipo de cosas, como por ejemplo biodiversidad, o el turismo, o la belleza de nuestras ciudades, pues es un factor clave que hay que mantener. Y sin más me presto a las preguntas que quieran hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de ser una relator y en la excelente presentación de Claudio Asensio. Yo tengo algunas preguntas a medida de la secuencia de la presentación para que podamos ampliar un poco. La primera pregunta que tengo es: ¿qué acciones son necesarias para que a nivel de Estado, sociedad civil, se pueda posicionar el tema de la importancia de los manglares y su protección? Si tienes alguna experiencia a nivel de otros países en los cuales estos problemas de la poca importancia que se le da a los ecosistemas se hayan podido considerar como de mayor relevancia a nivel y que se haya podido tomar a nivel de toma de decisiones, algunas decisiones con respecto al manejo de los ecosistemas. Sí, bueno, en realidad nuestra civilización en todos los lugares del mundo es bastante... se comporta de una forma similar con respecto a la relación con la naturaleza, ¿no? No pretendo, Dios me libre, ser excesivamente ambientalista, pero lo cierto es que conforme la sociedad se aleja de una relación directa con la naturaleza, termina olvidando cuánto depende de ella. Esa es una situación que es una constante. Nos enfrentamos sin duda en un plazo no muy largo al reto de tener sobre el planeta Tierra un segundo planeta. Llegaremos a 12.500 millones de habitantes en torno entre el 2050 y el 2060. Buena parte de nosotros lo viviremos y eso supondrá que tendremos que buscar unas estrategias de relación con el medio totalmente diferentes, porque posiblemente no cabrá una nueva duplicación del número de habitantes. No he dicho en la presentación, y creo que es relevante decirlo, que los datos provisionales que hemos visto en relación al 2012 y posteriores significa que se está recuperando la superficie de manglar en Panamá y en general la transformación de los bosques se está parando. Lo que sucede es que eso no es consecuencia de la educación ambiental, eso es consecuencia de la terciarización, del cambio
en la estructura económica del país. Conforme un país pasa a ser menos dependiente del sector agrario, hay una constante que es el abandono de la tensión sobre los suelos agrícolas marginales, porque los suelos agrícolas que ya son de interés, en fin, se mantienen cultivados, pero los suelos en los que ese cultivo ya no tiene valor económico, pues se abandonan. Entonces la presencia de rastrojos cada vez será más frecuente en Panamá, y eso también obliga a pensar cómo se gestiona. No sé si te respondo. Sí, bueno, en la parte urbana nosotros hemos tenido experiencias de que se está desapareciendo todo el humedal de importancia internacional Bahía de Panamá por el desarrollo de rellenos, que podría darse en diferentes casos de acuerdo al uso. Pero eso forma parte de esas tensiones urbanas. Las tensiones urbanas en las zonas llanas, que son las más fáciles de construir, van a terminar colmatando todas las zonas en las que actualmente hay máquinas. Aunque tengan estatus de importancia internacional, que debería mantenerlo. Entonces, la siguiente pregunta es, hablamos un poco de la conciencia y la importancia de los humedales o manglares para los seres humanos y todo eso, pero hay un sector que prácticamente depende de la conservación de estos ecosistemas, el sector pesquero. ¿Ha tenido experiencia usted de haber observado cómo el sector de empresas, de empresarios que se dedican a las pesquerías se involucran en la conservación de los manglares? ¿O ha visto eso? Estoy intentando de hacer un esfuerzo, pero cuando dices empresas yo no recuerdo ningún caso. Existe experiencia de algunas comunidades que hacen un esfuerzo por el mantenimiento de su forma de vida cuando se les explica que la pesquería local de camarón o allí en mi tierra de nacimiento, en las marismas de algunas especies de interés pesquero que son muy valoradas. Estaba pensando en algunas que tenemos allí en las marismas que tienen grandes precios en lonja. Cuando se les explica que el mantenimiento del sistema es importante, sí lo suelen hacer. La involucración de las empresas yo no la he visto en ningún sitio. No, las grandes empresas pesqueras, quizá porque mantienen una relación más con aguas pelágicas y olvidan dónde se originan esos peces, no suelen tener una actitud, no sé cómo llamarla, conservacionista. No existe ese caso. Yo no conozco. La tercera pregunta es, ¿existen estudios sobre secuestración de carbono en Chiriquí? Hay un proyecto grande que se llevó por el Ministerio de Ambiente, apoyado con el Programa Nacional de Naciones Unidas, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Wetlands International, Conservación Internacional. Todos ellos tuvieron un proyecto grande de IKI, que fue donde se estandarizaron metodologías para la medición de secuestración de carbono. ¿Qué tanto el proyecto que usted está llevando a cabo se ha involucrado con esto? Eso es una metodología que está llevando a nivel de la institución del Ministerio de Ambiente, entonces obviamente sería interesante ver qué tanto todo este esfuerzo que se está haciendo con la universidad va a la par de los esfuerzos que se están haciendo en otras partes del país para que haya publicidad después esfuerzos y que todo esto se estandarice en el momento en que se requiere algo. Entonces, ¿qué comentario nos puede dar sobre eso? Nuestro método es ligeramente diferente. Bueno, ligeramente no, bastante. Los intercambios de CO2 no se miden con esta precisión. Lo que nosotros, el profesor Figueroa y yo hemos defendido es que esas mediciones que se hacen de forma general, a veces no sé si ustedes lo han visto, que a veces han salido en televisión como unos grandes aros que se colocan sobre el bosque, que miden el intercambio de CO2 con la atmósfera a nivel general de una gran superficie. Esas mediciones necesitan contrastes y necesitan comprobar que los diferentes métodos nos permiten hallar un número similar. En España lo estamos haciendo, pero aquí estamos en lo de siempre. Se acabó la financiación y el proyecto terminó con el ensayo solo con 2 especies y en una zona muy concreta. Creo que sería oportuno, porque hay muy pocas experiencias en áreas tropicales de utilizar este método y las especies tropicales son muy diferentes a las de clima templado, que ampliásemos el trabajo, pero bueno, depende también de la financiación que consigamos. La experiencia, evidentemente, de estandarización esa es muy importante.
Bueno, y la última pregunta que tengo acá es, usted mostró en su presentación que estaban haciendo muestreos en los manglares que están cercanos al centro histórico. Bueno, esa área yo nací ahí, esos manglares fueron ocultaron muy recientemente. Y yo siempre he tenido la pregunta de cuando se hace un análisis sobre secuestración de carbono en ecosistemas que han sido reclutados de manera tan reciente, ¿usted considera que pueden darse variaciones muy significativas o considerables entre estos ecosistemas más nuevos versus otras áreas donde los manglares y todos estos ecosistemas en realidad son más maduros, como por ejemplo el Golfo de Montijo, el Golfo de Chiriquí, en la misma bahía de Panamá, el sitio Ramsar? Tenemos manglares de más de 30 años o mucho más tiempo de estar conformando una estructura tridimensional. Entonces, a la vez, me imagino que podría haber una diferencia en lo que es la secuestración. ¿Qué podríamos hablar decirnos al respecto? Que se ve que tú sabes de esto. Los bosques que están en crecimiento secuestran mucho más CO2 que los bosques maduros. Los bosques maduros son grandes almacenes de CO2. Su importancia no es tanto por lo que secuestran, que bueno, hay dos escuelas, una que defiende que los bosques maduros no secuestran más, es decir, respiran lo mismo que secuestran, porque están maduros, ya no pueden ser más gordos, a ver si me pueden entender. Ese sería un bosque maduro. Y los bosques que están en crecimiento, como están acumulando materia, pues evidentemente secuestran más CO2 que los bosques ese tipo de fenómenos no están incorporados en este sistema. Que era consciente de que los árboles todavía no tenían el tamaño máximo, sino si te fijas en la altura que tenía el bosque apenas tiene 4 metros. El manglar suele tener bastante más. Bueno, los bosques maduros actúan como reservorio y los bosques nuevos actúan como secuestradores, hasta que llegan a su grado máximo, el grado climático, a su mayor madurez posible, y ahí ya se produce un cierto equilibrio entre la cantidad de CO2 que secuestran y el que emiten cuando respiran. Acuérdense siempre de que las plantas no solo hacen fotosíntesis, sino que también respiran. Es decir, habitualmente la planta secuestra de día y respira exclusivamente por la noche, porque necesita la presencia del sol para hacer fotosíntesis. No sé si... Sí, muy bien. Bueno, esas eran mis preguntas. No sé si de parte del público hay alguna consulta. Buenas tardes. Felicidades, don Braulio. Tremendo trabajo. La Universidad Pablo de Olavide con la Universidad Marítima y la Universidad de Sevilla. Creo que ha sido muy interesante su presentación. Yo quería hacer una pregunta. Entiendo por lo que ha dicho el doctor, creo que algo en alguna ocasión mencionaron unas científicas del patrimonio, del patronato de Panamá la Vieja, y usted lo ha mencionado también, de que este manglar aquí, que está justamente adjunto a todo el monumento de Panamá la Vieja, es nuevo. Quería saber qué tan inusual es esto, si hay otras experiencias del lado Pacífico que presenten ese mismo fenómeno, y saber si también hay algún tipo de reforestación, algún plan de reforestación, sobre todo del lado Pacífico. Pero obviamente es saber qué tan inusual es que nazcan naturalmente nuevas concentraciones de manglar. Ese es el trabajo del manglar. El manglar se encarga de ir asentándose sobre donde hay nuevas superficies de fango donde puede asentarse. Cuando aparece manglar significa que el depósito de fango ha crecido. ¿Por qué ha crecido el depósito de fango en esa zona? Una, porque la presencia del corredor, que no sé si se tuvo en cuenta en el estudio de impacto ambiental, significa una pérdida de energía del oleaje que deja de llevarse el fango que deposita y por lo tanto solo deposita. Y dos, el papel del río, que seguramente está aportando más sedimento del que aportaba antes. Enlaza con fenómenos de erosión, también de las aguas servidas que se vierten con material que luego termina depositándose. Sería muy interesante saber qué hay en ese fango. Nos podríamos llevar una sorpresa, porque acuérdense que lo que hay enfrente es el antiguo vertedero de la ciudad, donde se ha construido Costa del Este.
sería interesante saber qué es lo que se está depositando ahí, o a lo mejor alarmante saberlo, ¿no? Pero lo cierto es que es el trabajo. El manglar tiene un trabajo que hacer, y es conforme encuentre fango que le permita crecer, pues llegan, no sé si han visto ustedes algunas veces las semillas como flotan y el mar las lleva de un lugar a otro, pues empieza asentándose el mangle rojo, luego en fin, los diferentes mangles hasta que van consolidando, estableciendo un bosque más o menos estable. Sí, no, se produce con muchísima frecuencia. Todos estos sistemas son muy dinámicos. O sea, cuando llega una gran tormenta se puede llevar un trozo de fangal y terminar con un bosque que esté creciendo, y en otro lugar se va produciendo la acreción, se llama, bueno, la deposición del fango, y allí empieza a crecer otro bosque. En la desembocadura de los ríos, sobre todo, que es donde se concentran los manglares, se van a encontrar siempre lugares donde está creciendo el manglar y lugares donde posiblemente una gran tormenta lo hará desaparecer. Normalmente, cuanto más maduro el manglar, menos es la posibilidad de que desaparezca, pero es muy frecuente. Lo que sí va a suceder, o está sucediendo en determinados lugares, es que las zonas de este tipo de sistemas están desapareciendo por el ascenso del nivel del mar. En los lugares, porque no quiero tampoco, bueno, hay en diferentes lugares del mundo el ascenso del nivel del mar es más sensible que en otros lugares. Entonces, donde es más sensible, se está produciendo un retroceso de este tipo de sistemas y de los arenales. En España se calcula que en el 2050 la recuperación de las playas, para que sigan viniendo 90 millones de turistas, en dinero significaría lo mismo que la totalidad del PIB actual del país. En torno a 1 billón, sería 1 millón de millones, 1 billón europeo. 1 millón de millones, recuperar las playas en apenas 35 o 40 años podría significar. Esos son datos casi oficiales que levantó la Universidad de Cantabria para el Ministerio de Ambiente. Y ese fenómeno nos tiene que hacer reflexionar sobre qué tipo de cosas vamos a hacer en la costa, porque las cosas van a ir muy rápido, cada vez más. Entonces, cuando nos planteamos si es necesaria la planificación del litoral, hay un ejemplo que fue extraordinario. Estábamos en la presentación del plan de ordenación urbana de una gran ciudad como es Málaga, que es una ciudad pues casi del mismo tamaño de Panamá, y estaban discutiendo si determinadas zonas tampón que se generaban libres de urbanización, que se generaban delante de las edificaciones, tenían sentido o no. Hay una aplicación informática del Instituto Geominero Español que produce terremotos. Es decir, tú te vas a la aplicación y generas un terremoto. Si generaba el terremoto al final de la falla en Orán, en Argelia, se producía un tsunami. Y no pueden imaginarse ustedes el silencio que se generaba en la sala cuando se veía que la ola de tsunami se aproximaba a Málaga. Yo lo único que digo es que la naturaleza es tozuda y al final reclama los lugares que requiere. Y si presionamos mucho el litoral, el litoral nos devolverá un buen golpe. Nos lo devolverá cuando llegue un tsunami, que llegará. Panamá se verá sometido a un terremoto, seguro. Es que a mí me hace mucha gracia cuando discutimos esto. No estamos en una zona sísmica, eso lo dirán ustedes. El Panamá, si lo comparásemos con los estándares europeos, sería una de las zonas más sísmicas del continente. La ciudad, no estoy hablando de Chiriquí. Entonces, estas grandes estructuras se van a ver sometidas seguro a un terremoto. Yo ya he vivido 5 en mi vida, 3 en los últimos 4 años aquí, pequeñitos, pero llegará uno grande. Pues eso qué significa, ¿no? Habrá un tsunami, con toda certeza, ¿no? Habrá la subida del mar, ya es inevitable. ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Está metido en las agendas científicas, políticas? ¿Está metido en las agendas? Yo creo que no. Es decir, estamos hablando de otras cosas
Y veremos a ver lo que significa eso en el futuro, pues para los precaristas de Chiriquí, para la gente que vive en Juan Díaz o para otros lugares del país que están en zonas muy bajas, como toda la zona de la costa de San Blas y todo aquello. Pues habrá que prever qué hacemos. Sí, muy buenos días, excelente la exposición. Yo quisiera entender un poquitito más los gráficos que expuso. Yo vengo del distrito de Guararena, provincia de Los Santos, y en los gráficos estaba puesto las zonas en las cuales estaban desapareciendo los manglares y también en las zonas en donde se estaba reforestando. Mi pregunta es, en esa área donde viene Los Santos, Guararé, hacia las Tablas, que hay muchos manglares, incluso el manglar de Guararé queda muy cerquita de la ciudad y nosotros lo vimos crecer y vimos cómo va el sedimento. Yo quisiera saber si ese estudio se hizo en esa área o solo en áreas puntuales de las que vimos ahí en el mapa. Muchas gracias. Me pones en un aprieto. Estudiamos una zona de cada provincia. Ahora mismo no recuerdo cuál es la que estudiamos en Los Santos, pero seguramente, por lo que me dices, debe ser la vuestra. Por lo que veo es el área hacia abajo donde queda Pedací. Así es que bueno, eso contesta mi pregunta, que no fue hecha en el estudio ahí. Gracias, gracias. Muchas gracias. No puedo ocultar mi fascinación por el tema. Lamentablemente es un poco tiempo que tenemos para seguir aprovechando su presencia aquí, pero brevemente me gustaría saber, con gira que estuve de alguna manera involucrado en la enseñanza del derecho ambiental y ecológico, quizás hace muchos años, y encontré la necesidad de la protección de los humedales. Quería saber, a nivel internacional, convencional, y a nivel local, si quizás pueda usted haber tenido la oportunidad de conocer qué normas hay para poder lograr concienciar quizás un poco a través de la fuerza a aquellas personas que desconocen todas estas realidades, aquellos políticos que también las desconocen, aquellos operadores de justicia que no están involucrados tan intensamente con algo tan importante para poder lograr la detención de este fenómeno, que es su destrucción. El doctor Arturo Domenici solo se le ha citado por una cosa de la que es recientemente, pero ha sido durante muchos años el responsable del centro Ramsar de Panamá. Me da casi vergüenza de contarle algo al respecto estando él aquí, porque él sabe mucho más. No, cuéntalo. Bueno, vamos a ver. La importancia de las zonas húmedas, sobre todo de las marítimo-costeras, la conocemos. Yo diría que no se ha dejado de estudiar durante todo el siglo XX y el XXI. Aquello que pasó con la construcción de la presa de Asuán, que hizo desaparecer la flota pesquera de Egipto, eso fue un caso que salió en toda la prensa internacional, es decir, cómo la afección a los suministros de recursos alimenticios, lugares donde reposar, etcétera, afecta a las pesquerías locales. Eso es una cosa que conocemos hace mucho tiempo. Experiencias como Ramsar y algunas otras, no sé si todos conocen el convenio Ramsar. Bueno, hay un convenio internacional para la protección de las zonas húmedas a nivel mundial, tanto las continentales como las costeras, pero la mayor parte de esas zonas son fundamentalmente costeras, ¿no? Entonces, iniciativas como esa han ido marcando la línea por la que se ha movido la mayor parte de los países a nivel mundial y también de la región, porque Panamá es uno de los firmantes del convenio y tiene aquí la sede regional.
fruto de esa iniciativa posiblemente es aquella declaración de protección de los manglares de forma general que se hizo vía Gaceta en el año 2008 y que, bueno, con desigual fortuna, con muy desigual fortuna, se ha ido aplicando desde entonces, ¿no? ¿Eso ha significado una protección efectiva del manglar? Pues yo creo que la protección efectiva del manglar se está produciendo vía el cambio económico del país. Conforme desaparecen las actividades de carboneo y otras actividades tradicionales que se hacían en el manglar, pues el manglar se recupera. ¿Dónde se están produciendo ahora las grandes agresiones, entre comillas, al manglar? Pues precisamente en los bordes urbanos. Pues cuando se quiere ampliar el aeropuerto de David, pues se hace sobre el manglar. Si se quiere ampliar la ciudad de Panamá hacia Tocumen, pues se hace afectando al manglar. Entonces, ¿creo yo que las vías exclusivamente legales garantizan la protección? No. No. Entre otras cosas, porque en general la política siempre es, me voy a meter en un berenjenal, pero bueno, la política siempre es posibilista. Es decir, si hay alguien que pone plata sobre la mesa y creemos que va a generar empleo, pues terminando aceptando cosas que posiblemente no deberíamos aceptar, ¿no? Y otro problema grave que hablaba con Arturo hace un momento es que este país necesita ordenación del territorio. Necesita que sobre una cartografía detallada se establezcan cuáles son los límites de los diferentes usos que se van a dar sobre el territorio. De tal forma que cuando un promotor quiera hacer una construcción en un determinado lugar, se le diga que no es posible. O que si es posible, va a tener que aplicar gran cantidad de medidas compensatorias, va a tener que compensar al país por la pérdida de ese recurso que representa el manglar. Yo creo que es la única estrategia posible. No sé si quieres... Voy a agregar un poco más sobre el tema de la Convención Ramsar y un poco de la perspectiva de la ciudad de Panamá, que ahora mismo estoy trabajando como director de residencia del municipio. Panamá tiene, bajo el convenio internacional desde 1990, los finales de los 90, Panamá es signatario de la Convención Ramsar. Esa convención, el país acuerda ante el mundo de que va a conservar y hacer un uso nacional de los humedales, ¿no? De todos los humedales. Entre estos están los manglares están dentro de los humedales. Entonces se compromete a un manejo de los humedales sin destruirlos, ¿no? Con un uso nacional significa que haya usos asociados que no impliquen la destrucción del ecosistema. Eso es con todos los manglares o todos los humedales que están dentro y fuera de áreas protegidas. Aparte de eso, cada país tiene que comprometerse con declarar cierta cobertura de ecosistemas de humedales dentro de un esquema del sitio Ramsar, que es un área de importancia internacional que principalmente es porque posee especies compartidas o biodiversidad compartida de especies migratorias o tiene características que implican de que esos humedales son esenciales para la vida humana o esenciales para la conservación de la biodiversidad. Panamá tiene 5 sitios Ramsar, la mayor parte de estos son costeros y tienen manglares. Y con respecto al tema de la conservación de los manglares y los humedales, es cierto el tema de expansión urbana, pero también es cierto que los cultivos agrícolas o las hidroeléctricas están destruyendo varios de estos sitios Ramsar. En la zona del Caribe, Bocas del Toro, en todas estas áreas hay varios humedales o manglares que son bajo este estatus internacional que están siendo contaminados. A nivel de aquí de Panamá tenemos un sitio Ramsar. Dentro de estos sitios no se debe permitir ningún tipo de actividad que destruya los manglares y tenemos rellenos sobre los manglares. Incluso rellenos reiteradamente, los mismos infractores están destruyendo los humedales y no se ha logrado realmente detener estos impactos a pesar de que hay una conservación, un estatus de conservación internacional. Aparte de eso, estos sitios tienen, el Ministerio de Ambiente es el punto focal de la Convención Ramsar. De ahí tiene que haber un conocimiento y la importancia de la sociedad civil también en incidir en que estos tratados internacionales se cumplan. A nivel del municipio de Panamá, por ejemplo, tenemos una estrategia de resiliencia donde también se promueve la conservación de los manglares. Tenemos un plan de ordenamiento territorial distrital que está ahora mismo en implementación, está en desarrollo, a finales del año que viene se debe tener listo
Y en ese plan se hace una zonificación de todas estas zonas naturales, tanto de bosques terrestres como costeros y humedales, en los cuales se va a reiterar o delimitar todas estas áreas de protección y se va a promover también la restauración de los ecosistemas degradados. Bueno, muchas gracias. Entonces... Sí, buenas tardes. Disculpe, vamos a romper un poco con el protocolo, pero me ha tocado mucho, doctor, lo que usted acaba de decir. Yo soy de Playa Lajas y Playa Lajas es el proyecto ahora mismo sobre la restauración de los humedales. En los años 70, avionetas fumigaban el manglar. Mi madre era la diputada de la República en esa época, en el 80 y pico, y era la niña mala de la asamblea, porque los no ecologistas, las empresas que querían más tierras para el ganado, no querían que eso pasara. Y cada vez que llegan a Oriente o a Playa Lajas, la buscan a ella para contar las historias de lo que sucedía en esa época. Y no sé si es la empresa consultora que ustedes son los que están allá. Doctor, agradezco mucho porque el manglar está creciendo. Ya las semillas están saliendo. Ya las fincas enormes de terratenientes, ellos mismos han puesto las cercas. Y paso por ahí siempre los fines de semana. Y quisiera agradecerle, de verdad, no he visto parte de mi bloque de presentación. Me hubiera gustado haberlo presentado a usted, porque de verdad me pone muy feliz y quiero darle una noticia de los lajeños, de los playeros que nacimos allí, que el manglar de Playa Lajas está creciendo. Muchas gracias. Para continuar, vamos a hacer una etapa de reconocimientos. Doctor, el rector, váyanme hacia acá. Muchas gracias, doctor Braulio.